El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia. Para los cristianos que atraviesan un trauma por traición, esta lucha puede sentirse como una doble carga, porque no solo se lidia con las consecuencias emocionales. Entenderlo. Familia. Para los cristianos que atraviesan un trauma por traición, esta lucha puede sentirse como una doble carga. No solo se lidia con las consecuencias emocionales y físicas, sino que también se puede sentir un vacío y podrían preguntarse dónde está o estuvo Dios en todo esto, puesto que hay traiciones fuertes como las de un matrimonio, donde la pareja traicionó la confianza y la fidelidad del matrimonio, ya sea con el mejor amigo, la mejor amiga, un familiar o cualquier otra persona. No te quedes en el estanque de la desesperación, ni mucho menos te hundas en el pozo de la desesperación. Habla con Dios y pregúntale conscientemente, ¿qué lecciones quieres que aprenda? ¿Qué estás formando en mí o qué camino quieres que camine de ahora en adelante? Si no nos acercamos a Dios con entera sinceridad, serenidad y confianza, la traición puede producir un severo trauma. En el ámbito de la salud mental, el cual resulta peligroso, ya que se puede atentar contra uno mismo, encerrándose en la burbuja del ¿por qué tuvo que ser así? Si yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, y si trataba bien a la otra persona. Esto, entre tantos pensamientos ajenos a la realidad, uniéndose en la desesperación y la angustia. Cuando lo que se debe de hacer es confiar en la voluntad de Dios y aceptar la traición como una forma de saber la verdad. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando que lo que el Señor ponga en nuestra boca sea de mucha ayuda para tu vida en esta noche. Hermano Naúm. Amén, amén, amén. Vamos a seguir con esta bendición. Familia, la traición es uno de los pilares fuertes de Satanás. Sigue utilizando para romper la iglesia, para destruir la familia, para terminar con relaciones. Cuando alguien a quien amas, o sea, a alguien en quien confías, de una forma profunda, te traiciona, la herida es incomparable, duele muchísimo y sigue doliendo por mucho tiempo. Genera dudas, una ruptura de confianza que en muy pocas ocasiones se vuelve a confiar. El trauma de la traición no se limita a la decepción o el dolor. Define la ruptura de un vínculo que se suponía seguro y estable. Ya sea por infidelidad, abuso, abandono o engaño, el impacto perdura y afecta a todos los aspectos de la vida. Altera tu forma de pensar, de sentir tu cuerpo y sobre todo de confiar en otra persona. Por lo tanto, tu percepción de Dios se turba. Te invito a sobreponerte si has sido víctima de traición y sigues arrastrando su sombra, siendo fuente de amor. Aleluya. Familia que nos escuchas, ¿sabías tú que el dolor de la traición es más profundo que el de un conflicto común? Porque la traición no se trata solo de una acción, sino de un vínculo roto.
que implica confianza, lealtad y amistad. Cuando alguien a quien amas o en quien confías profundamente te traiciona, la profunda herida es incomparable. El trauma de la traición no se limita a la decepción o el dolor. Define la ruptura de un vínculo que se suponía seguro. El impacto perdura y afecta todos los aspectos de la vida, sobre todo tu percepción de Dios, porque la traición duele tanto. Los seres humanos estamos diseñados para conectar con los demás. Dios nos creó con sistemas de apego que nos unen a otros para sobrevivir. Sentirnos cómodos, pertenecer a un grupo y experimentar alegría. Cuando la traición irrumpe en ese vínculo, el sistema que se supone que nos protege se vuelve inseguro. Por lo tanto, para no caer en el abuso de la traición, debemos mantenernos en oración constante para ser siempre fuente de amor. Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa, a nuestro programa Ondas de Esperanza. No dudamos que Dios tiene un propósito hermoso para cada uno de nosotros, tanto los que estamos acá en el set, en la radio, como a los que nos escuchan o a los que nos verán en el transcurso de los días. Yo les invito pues a que se pongan cómodos, a que se dispongan esta hora no necesariamente a escucharnos a nosotros. Ya nos hemos depositado en las manos de Dios y esperamos que sea el Espíritu Santo quien tome control de lo que aquí nosotros vamos a transmitir. Te saluda tu amigo y hermano Aníbal Villatoro, esperando, como siempre lo digo, que Dios cumpla su propósito en esta hora. Familia, Jesús mismo experimentó este dolor de traición. Judas, uno de sus seguidores más cercanos, le vendió por 30 monedas de plata. La traición no se trataba solo de dinero, sino de la ruptura de la intimidad, en la confianza y la seguridad del ministerio. La traición sacude tu sentido de seguridad, lo que a veces lleva a preguntas como: ¿por qué Dios permite que esto sucediera? ¿Puede siquiera oír su voz? ¿Todavía se preocupa por mí? Estas preguntas tan reales son completamente normales y trauma afectan la percepción de seguridad del cerebro. Y esto también repercuta en tu seguridad y en tu relación con Cristo. Si bien la duda puede dar miedo, a menudo se convierte en la puerta de entrada a una fe más profunda, auténtica, siendo fuente de amor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en el programa, ¿verdad? Esa bendición que Dios nos da de poderle servir y honrar en esta noche con este precioso tema, ¿verdad? Que nos ayuda para que nuestra fe aumente. Les saluda la pastora Marta Castillo, su hermana y su servidora, hasta que Cristo venga o me mande llamar. Bendiciones. Familia, creo que lo mejor que podemos hacer ante la traición es agarrar el cuchillo con que nos traicionaron, el cuchillo que nos metieron en la espalda y todavía sigue doliendo en el corazón, y tirarlo lejos. Pero la mayoría, no importa sea cristiano, cretino o cristino, siempre busca la venganza en medio de la traición. Siempre busca cómo desquitársela. Y el trauma que produce la traición cada día se va haciendo más grande y más fuerte y más fuerte.
Cuando vemos la persona que nos traicionó o nos mencionan la persona que nos traicionó, nuestros pensamientos cambian y nuestros sentimientos se vuelven en contra del amor. Porque lógicamente queremos no vengarnos, porque Satanás no usa esa palabra en el cristiano, porque sabe que es fuerte. Él dice, desquitátelas. Solo es el desquite, solo me las voy a desquitar. ¿No es una venganza disfrazada con otra palabra? Como decíamos el lunes pasado, Jesucristo nos enseñó a hacer lo que es necesario para la traición. Y lo primero es ponerlas en las manos de Dios. Él nos enseñó a decir, Padre, perdónalos, porque esa traición que me han hecho me está haciendo más fuerte. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de la traición. No que nos tiremos al suelo, no que empecemos a patalear, no que empecemos a llorar. Cuando la traición es dada en el matrimonio, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos la persona que nos traicionó con otra pareja? Yo he escuchado que Ya dicen, le voy a hacer lo mismo. Ya le va a pasar lo mismo, definitivamente. No, o el amigo cuando anda de mieludo con el otro, ya le va a pasar lo mismo, ¿sí o sí? ¿Sí? Sí. Es lo primero que pensamos. Es ¿sí? cierto. ¿Sí? Pobrecito, pobrecita, no saben lo que se está metiendo. En la iglesia pasa lo mismo, ¿sí? Hay muchos hermanos que salen enojadas con la pastora porque no les dio café. Porque el café es exclusivo para mí. Es un reclamo. Me he sentido traicionado cuando ella le da café y veo, y a mí no me dieron el café que era mío, se lo dieron a otro, ¿no? Cierto. Y esa persona, después que lo han mimado, después que ha sido el brazo derecho, por decir algo así, se va hablando a espaldas o de frente de aquella persona. Exacto. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando vemos a esa persona en una campaña? Y anda hasta con la falda barriendo el patio. Ya se la va a hacer. El sentimiento del trauma que Satanás deja en nuestra mente. Hoy traemos un especialista en trauma, ¿sí? Una traumatóloga. Gaby nos va a explicar cómo hacer para... Hoy desquitemos la traición que nos hizo el lunes pasado. Que no ve, Sí, no ve. familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Ya empezamos el tema, definitivamente. No nos va a gustar la hora, decía Gaby, que el día no nos gustó para nada. Pero creo que cada uno de los que estamos aquí hemos disfrutado en algún momento, dolorosamente, porque Sí. hemos disfrutado dolorosamente. Entendiendo bien cómo es la palabra entendiendo de bien, Dios. Sí, correcto, sí. el dolor de la traición. En la traición. Y cómo aquello, bueno, cuando estamos en la iglesia es peor todavía, ¿verdad, hermana Marta? Cuando vemos entrar, salir, y de repente vienen arrastrados, ¿verdad? Pero eso produce en nosotros cierto deseo de venganza, aunque como lo repito, no lo vemos de esa forma, sino cogerlo un desquite o esperando que le pase el tren en que sea, ¿verdad? Decirlo, lo que vas a decir. Creo que también para aclarar que la traición no solamente se da entre parejas, se puede dar entre amigos, pero lo estaba diciendo la iglesia. justamente entre la iglesia y con personas en quienes nosotros confiamos, en la misma familia. ¿Y por qué las personas piensan de va a volver a pasar lo mismo? Psicológicamente hablando, nuestro cerebro utiliza lo último que recuerda para empezar a comportarse de ahora en adelante. Si lo último que mi cerebro recordó es que mis amigas me traicionaron, ¿qué va a pensar nuestro cerebro? Que la próxima amiga que tenga me va a volver a hacer lo mismo. Y mientras no le demos la oportunidad a nuestro cerebro de que piense diferente, de atreverse a ver de que las cosas no van a ser iguales, seguirá con esa idea. Seguirá, como decía la introducción, encerrado en esa burbuja de me va a pasar lo mismo una y otra vez. En español, mientras no tengamos sanidad, hablando un Exactamente. buen cristiano. Mientras no nos atrevamos a volver a intentar y sanar, ¿no? vamos a seguir con lo mismo. Una de las frases que más escuchamos cuando en una pareja ha habido traición es que todos son iguales o todas son iguales, pero también lo mismo escuchamos en la iglesia. Una relación. Exactamente, porque todos conocemos a alguien que dice no voy a la iglesia porque tuve una mala experiencia y todas las iglesias son iguales.
es lo mismo aplicado a la iglesia, porque se han sentido traicionados. Recordemos que traicionar también es el hecho de hable mal a las espaldas, le puse el dedo con el pastor para que lo regañaran, le quité esto, no... O sea que vos fuiste la que fuiste a hablar con el Yo- hermano Margarito. Yo le puse queja suya a la hermana Marta. Entonces, el hecho de hablar mal de otra persona a las espaldas, o como usted decía, apuñalar por la espalda, eso también es traición. Y se puede dar también no solo en las parejas, también entre un grupo de amigos o en la misma iglesia. Sí, es bien tremendo porque algo que dice Gaby, que hay traición entre las parejas, pero ahí podemos ver que en las parejas hay cristianas y no cristianas, pero una traición de alguien que ya se arrepintió, que ya se convirtió, que ya nació de nuevo, yo lo encuentro bien ilógico, porque yo siento que la misma palabra nos enseña a nosotros que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si a alguien ha saboreado las traiciones, es mi persona. Y yo le he podido decir al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y lo que dice el cerebro, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero tú me confortas de saber que tú nunca me vas a dar cargas que yo no pueda llevar. Amén. Pero sí duele en el corazón saber que usted extendió la mano, que usted estuvo allí en los peores momentos con esas personas y que cuando vengan a traicionar se olvidan de una manera. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Porque no somos perfectos, todos fallamos. Y yo digo, ¿por qué recordar solo cosas malas cuando las cosas buenas a dónde las dejamos? Porque Sí. Dios hace memoria. Amén. Y cuando Dios hace memoria, Él tiene todo. Y nosotros creemos que porque nos hacemos lo de los panes, de todos modos, ¿para qué lo hizo? Ni yo se lo pedí. Pero como la palabra me insta a mí de hacer lo bueno y que no me canse de hacerlo, porque al final cegaremos, eso me da a mí como un bálsamo a las traiciones. Porque saber que le dimos la confianza a personas que durmieran junto con nosotros, que vivieran bajo el techo de nosotros, que se Así sentaran es. con nosotros, que uno siente que tiene con quién platicar y que platican con uno, y yo digo, Señor, pero en esas traiciones vamos aprendiendo nosotros de como que ellos son los ejemplos de nosotros, y qué feo es cuando dice, qué mal se comportó esta persona, no me gustaría llegar a ese nivel. Pero las traiciones, yo le digo, Señor Jesús, cómo duelen. ¿Sabe por qué? ¿Por qué duelen? Porque uno quiere dar poquito mejor de lo que tiene, no lo mucho, sino lo poquito. Y cuando a usted le vienen a dar las espaldas, yo digo, Dios mío, y le pregunto, Dios, ¿en qué fallé? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué no me lo dijeron para pedir perdón? Porque en la iglesia había un tema de los jóvenes, que hay que pedir perdón de corazón y no de labio. Y yo les dije en un papel, quiero pedirles perdón porque los persigo. Porque por perseguirlos que vengan a los cultos, los he ofendido, perdónenme. Amén. Porque muchas veces, porque se le está insistiendo, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no vas? Vienen haciendo raíces de amargura, a decir, ¿y por qué nos dice tanto si hay que nos deje a nosotros? Pero es porque cuando nosotros nos dicen, cuida este jardín, ahí se va a ver si el jardinero es bueno o es malo. Amén. Porque el jardinero tiene que saber que aquel jardín tiene que estar resplandeciente, vivo, y saber que, porque hay jardineros así, una media, hasta que ya va a llegar el dueño, empieza a regarlo. Y no es así, el dueño está presente en todo tiempo Amén. de ese jardín. Hay algo que me identifico en eso, es el dolor de la traición. Sí duele. Sí duele saber que pudiste llorar con esa persona y que al final no sirvió de nada. Pero que al final vuelven a llegar, y allí sí ya me siento como un extinguidor. Usted ha dicho Está algo que especial eso. que estaba meditando. Sí. Y es algo que ha pasado en muchas ocasiones, en todo tipo de relaciones, pero especialmente en la matrimonial y la de la iglesia, son dos fuertes allí. La traición, decía, es algo que duele y algo que se disfruta.
Hermano Aníbal me queda viendo un poco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí. Amén. Nosotros, ¿a quién le duele más la traición? Al que ama. Porque si te traicionaron y vos no entiendes nada, te da igual. Hay amistades que son amigos hasta ahí. Me traicioné, mi suegra y es tú. No da igual. Al que ama. La persona que más le duele la traición es la persona que ama a la persona que lo han traicionado. Nosotros amamos a los miembros, nosotros amamos a los líderes, nosotros amamos a la pareja, amamos a los hijos, amamos a los padres, y cualquiera de ellos está supeditado a que nos traicionen. Pero hay traicioneros que disfrutan la traición a través de tu dolor. Te ven llorando y te siguen haciendo llorar. Y siguen, o sea, te metieron el cuchillo y lo restriegan y lo sacan y le echan limón. Te siguen viendo llorando, le echan sal. ¿Por qué lloramos tanto en la traición, hermano Nahum? Porque es totalmente dolorosa, es difícil de llevar, y está claro, cuando alguien actúa de esa manera es porque realmente no tiene el amor de Dios, no ama a Dios ni al prójimo, y eso es causante de saber que esa persona pues lo disfruta de esa manera, lo hace una vez y otra vez, y realmente en el tiempo nos damos cuenta de que puede causar un trauma difícil de poder mantener una cordura, o sea, mantenerse en un equilibrio, como decía la hermana Gaby, de creer que puede ser alguien diferente. Sin embargo, quizás por cuestiones que se pueden relacionar otra vez con otra persona, puede llegar lo mismo. Hay una tendencia que alguien me decía, ¿por qué será que siempre cuando pienso algo me pasa? ¿Por qué será que alguien si yo puedo creer que alguien me va a traicionar, me traiciona? Me decía alguien por ahí. Pues esa es la forma de creer que así es, pero si hay amor de Dios, a pesar de que hay dolor y que el otro también lo disfrute y le hace la vida imposible siempre, pero en nosotros tiene que haber sanidad. Y en la otra persona, tarde o temprano, Dios lo va a tratar, porque lo que ha hecho se vuelve injusto, se vuelve tremendamente, digamos, no llevado a un consentimiento, porque necesita ser corregido al final también. Bien, con lo que dice el hermano Nahum, primero, es cierto, nosotros a veces nos preguntamos, ¿yo qué hice para que me hicieran eso? Exactamente. Pero muchas veces no es el hecho de ¿qué hice yo? Sí. Es de entender, no es justificar, Sí. pero es entender, la persona también tiene un vacío. La persona no tiene a Dios en su corazón, no tiene amor propio, tiene sus propios vacíos y sus propios si traumas. es alguien que Más, predica. hay que responder a la mano Marta. ¿Saben? Algún líder, ¿Sabe una quién persona de la nos iglesia. predicó a nosotros Ajá. con el amor? Es Jesucristo. Amén. Cuando fue entregado por Judas, cuando estaba en la mesa sirviendo, le dice, lo que tenga que hacer, hazlo ya, levántate y ve. Entonces, Exacto. cuando llega el momento y le dice, el que yo bese, ese es. Sí. Viene y desenvaina la espada el discípulo y paz a la oreja. Sí. Le dice él, guarda la espada, pone la oreja, porque algo que yo quiero y lo digo con una convicción, Amén. cuando nosotros somos traicionados y tenemos el amor de Dios, sabe que el diablo va a usar a la gente vacías para seguir, traicionarnos a para nosotros. ¿Y seguir sabe en por esa qué? línea, así es. Porque tenemos la armadura de Dios. Y en esa armadura de Dios está el verdadero amor, porque dice que el verdadero amor perdona multitudes de pecados. Amén. Alguien dice, no, si me saludó hipócritamente, y yo digo, Dios mío, si tú conoces mi corazón y me lo has sanado no una sola vez, está tan sensible a la sanidad del amor de Dios. Amén. Es que si no hay amor no puede haber perdón. Entonces es ahí uno reconoce y dice, Señor, como cuando decimos el árbol que tiene fruta es el que más apedrea. La persona que traiciona no está dando frutos. No. Amén. Está dando obras de la carne, porque hay Exacto. raíces, hay una inseguridad en la persona, porque cada día, y lo más lindo de las traiciones es que Dios las recompensa en bendiciones. Amén, amén. Amén. Yo lo iba a preguntar en el ejemplo de la hermana Marta con Sí. Judas. ¿Quién era Judas, hermano Aníbal? Antes de que traicionara a Cristo. Uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos, un aprendiz, uno que fue a hacer milagros,
uno que fue a predicar la palabra, Era referente. uno que fue a echar demonios, era un Era referente, un de, referente Cristo, de era un Cristo. predicador de la palabra. Sí. ¿Sí? Aunque lo veamos como lo veamos, Sí. él mandó a los 12, después a los 70, a predicar, a sanar, a libertar. Exacto. Ese era Judas. Mas sin embargo, traicionó a su maestro. Ahora bien, dejemos a Jesucristo ahí. Vámonos con nosotros en la carne, viviendo en el Espíritu. Oigan bien, en la carne viviendo en el Espíritu. Nosotros los cristianos. ¿Por qué el cristiano se trauma? Hay un trauma grande en el cristiano, en los pastores, en las parejas, en las infidelidades, en cualquier cristiano. Está hablando de un cristiano. Porque hay un trauma a través de la traición. Bueno, ¿Psicóloga? Yo digo, Eso Homero había dejado yo de ese punto, hay ¿no? mucho Porque que siempre me contestar sigue ahí. llegando. Pasa en lo mismo. Exactamente. Sí, es que Correcto. muchas veces cuando ocurre una atracción igual pasa lo mismo. La persona quiere una respuesta y una conclusión, pero es que no hay considero. ¿Por qué no tenemos la hay una respuesta? sola respuesta. Ajá, Pueden eso. haber múltiples factores. Hermana, ¿por qué no obtiene la respuesta? ¿por qué nosotros siendo ya predicadores y Y nos con sentimos el dolor. el dolor? ¿Por qué no tenemos la respuesta en el dolor? Hermano Aníbal. Porque Bueno, ahí no, siento yo que se manifiesta la naturaleza normal Pero dije, carne y espíritu, de nuestro- carne y sí, espíritu. carne, está una lucha allí y tiene que reaccionar porque no, la carne está en movimiento. Sí. Amén. Justo. Ahí, usted dijo ahí. la psicóloga. Espérame. Y lo voy a decir porque sé que nadie me lo va a decir. Nadie, por la falta de perdón. Sí. Pero, ¿por qué? Nosotros perdonamos al que nos traicionó, pero no nos perdonamos nosotros. Gaby lo acaba de decir. Yo quiero una respuesta. Justo. Y Yo por lo fallé. mismo, así ¿En qué es. hice? ¿Qué fue? Yo no me perdono porque creo que soy yo el malo. Exactamente. Sí, a mí y me no- pasa esto porque ¿sí? yo soy el del Sí, problema. yo creo que soy el del... Eso me hizo ver la traición, que yo soy el del problema. Mas, sin embargo, Jesucristo nos enseñó, óiganme, no soy yo el que fallé, fueron ellos. Ellos me entregaron y me están crucificando, pero no saben lo que hacen, perdónalo. Jesús se perdonó. Ya vino hecho perdón. Nosotros no nos perdonamos en la traición, nos seguimos acusando nosotros mismos. La cosa es que cuando hay una atracción, también pensamos, es que si lo perdono es darle el gusto a la Ajá. otra persona. No Pero te perdonas. El hecho de perdonar también es un acto de liberación para nosotros mismos. Nos liberamos de culpa, nos liberamos de cosas que nos estaban atando y podemos, cuando nos perdonamos a nosotros y perdonamos de corazón también a la otra persona, eso nos permite también a nosotros seguir avanzando. Avanzamos Efectivamente. y le empezamos a abrir también más el corazón a Dios, porque todo ese rencor, todo ese odio se va de nuestro corazón para que se empiece a llenar con el verdadero amor, con el verdadero amor de alguien que nunca nos va a traicionar, que sería Dios. Yo cuando reconozco que me han traicionado y me regalan un café, les pregunto quién no me han echado veneno. Yo me lo tomo y después pregunto. Ya no va a preguntar. Y ya muerto, no creo habrá más que- preguntas después. Como decía la hermana, Ante el antídoto. nuestra Pues sí, como es que me han sí. traicionado, digo yo. Nuestra, Ya no hay una confianza. Sí, exacto. Es que Totalmente. nuestra naturaleza humana nos predispone a que siempre estemos alerta, a que siempre estemos, que tengamos esa precaución, no solamente ante el entorno, también con las demás personas. Sí. Si esta persona yo le miré algo raro, yo voy a estar a la defensiva con esta persona. Claro Así que es. le voy a preguntar qué me pusiste en el café. Si me has mentido, claro que te vas a atrever a ponerme algo en el café. Pero esta misma predisposición que muchas veces tenemos también hace que al final eso que pensábamos termine pasando. No es porque, ¿qué dice la gente? Ay, es que yo adivino el futuro, dice la gente. No, no es eso, es nuestra misma predisposición a que algo malo pase, lo que lleva a que eso termine pasando. No, pero que usted no sabe que allí se le está diciendo a la persona, ya se dio cuenta que la traicioné. Porque hay que pasar examen. Sí. Hay que pasar Examen. examen. Y la otra persona en muchas ocasiones son tan sinvergüenzas que a pesar de que ellas siguen haciéndolo. La hermana está en shock. Es que el hermano mío hoy es el Está de- espectador. Hermano, lo está disfrutando, lo está lo está asimilando. Esto está fuerte. Sí, no, mire,
realmente cuando se trata de buscar culpables uno se emociona, ¿no? Gaby fue. Eso estuvo buena, siervo. A tu papá saliste a ti. Este programa, como ya lo dijimos al final del programa anterior y al inicio, es una segunda parte, ¿verdad?, de lo que ya vimos el lunes pasado. Y el hermano Julio, el lunes pasado, para los que nos escucharon, recuerdan que decía que habían como 3 tipos de traición. Y yo creo que nos hemos enfocado en una de ellas, que es cuando nos traicionan, ¿verdad? Pero que había otra que, bueno, de alguna forma ya el hermano Julio también la tocó en este último intervención, cuando nosotros nos traicionamos, ¿verdad? Pero desde que comenzaron a hablar todos, Dios me ha estado como haciendo sentir, ¿verdad? Y he llegado hasta este punto difícil. Amén. Y es este otro tipo de traición, cuando nosotros traicionamos. No, definitivamente. Entonces, cuando lo hacemos nosotros. Yo creo que me tocó esa parte más difícil, ¿verdad? Pero quizás recogiendo, Dios es perfecto y sabe por qué hasta ahorita pues está mi intervención, y no dudo que el Espíritu Santo quiere regalarnos esta forma de abordar los problemas cuando nosotros traicionamos. La hermana Gaby decía y hermano Julio también lo reforzaba, que cuando no tenemos esa capacidad de perdonar, entonces nosotros nos cargamos y se nos hace difícil perdonar. La oración modelo que Jesús nos enseñó nos ilustra, nos enfatiza, que es perdonando, ¿verdad?, que nosotros podemos recibir perdón. Entonces, cuando nosotros traicionamos a alguien, llámese nuestra pareja, llámese nuestros hijos, llámese nuestro pastor, nuestra pastora, nuestro amigo, nuestra amiga, tenemos que tener esa valentía y esa capacidad de pedir perdón, de arreglar nuestras cuentas, de ponernos a cuentas con el Señor y con nuestro prójimo, para que esos cargos no sigan creciendo en nuestra vida. Y yo recuerdo, por ejemplo, una vez, yo creo que ya lo he dicho en programas anteriores, cuando castigué bien fuerte a uno de mis hijos, siendo un bebé, quizás, no recuerdo, Danielito tenía quizás unos 3, 4 años, y eso me dolió, y llegué a la casa con una carga terrible, que Dios la sanó, primero yendo en oración a pedirle perdón a Dios, y Dios me hizo sentir de ir al niño de donde estaba, en su cuarto, en su cuna todavía, abrazarlo, chinearlo, llevármelo a la sala, al sofá, ponérmelo en mi pecho y pedirle perdón. Entonces, lo mismo puede pasar con una infidelidad con nuestra pareja. Aceptar que nos equivocamos, pero como decía nuestro hermano Julio, quizás eso lo podemos hacer cuando tenemos amor, pero cuando no tenemos amor por el otro, lo pasamos. Siempre creemos que tenemos la razón. Es correcto. Entonces, y yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía otra novia y tuve que elegir entre las dos, pero ese acontecimiento tuve que tratarlo con ella, estando yo enamorado de mi novia en ese momento. Y recuerdo que fue bien difícil porque yo corría el riesgo de que ella se enojara o me dejara. Y recuerdo que lo que eso ocasionó fue que ella me dijo: pídeme a Dios y por mí no te preocupes, sé libre, elegí lo que creas que vas a cuidar. Y pues Dios quiso, ¿verdad?, que lo abordáramos, y eso era una de las cosas que creo que fue una de las orígenes de nuestra relación. Y en lo sucesivo, cuando hemos tenido alguna diferencia, por ejemplo, a veces han caído a mi celular algunas llamadas que ella se ha puesto incómoda. Siempre he trabajado con mucha gente. Trabajé para el Ministerio de Educación, trabajé para el sistema financiero. Entonces mucha gente llama y a veces hay
hay momentos en que la pareja pues desconfía, a veces dependiendo de la hora, dependiendo de la cantidad de llamadas. A veces hay gente que se le agarra por alguna razón chocolía de estar marcando o de escribir, se atreve. Y cuando eso ha pasado hemos tenido la valentía de enfrentar los problemas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ya tenemos varios años, hoy, como estamos con la tecnología. A mí si se me olvida el celular en la casa, el día que voy al trabajo, no hay problema, o sea, ahí queda. Desde que la hermana va al gimnasio y levanta Sí. pesas, ¿no? Entonces, un poco rescato el punto de que cuando nos equivocamos, cuando nosotros somos quien fallamos, debemos de tener la valentía de ir a Dios y de pedir perdón, ¿verdad? Si reconocemos que nosotros, y eso hace que nuestra culpa, como bien lo dijo Jesús, venid a mí, ¿verdad? Lo que estáis trabajando Y cargados, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Entonces, cuando vamos a Jesús porque esas son cargas que no es fácil, o sea, aquí puede resultar fácil de decirlo, ¿verdad? Pero estando en el problema, imagínese una infidelidad, por ejemplo, tener la valentía de enfrentarlo y de decirlo con la esposa, con el esposo. Y cuando eso se trata, entonces ahí se rompe y no se le da campo a Satanás. Correcto. Pero cuando eso se evade, entonces, y se busca atajos, entonces hiere más, carga más. Cuando uno se esconde, cuando uno se hace escurridizo y todo lo demás. Es correcto. Sí. En base a lo que usted ha dicho, creí que eso iba a ser, recordarme que nos quedamos en una pregunta el programa pasado. Sí, recuerdo eso. Sí. Sí. Voy a hacer 2 preguntas en lo que va del tiempo. Saludos le manda Franklin. Nos hace falta, dígale que venga a contar sus vivencias. Sí. Ya está en Honduras, ¿no? Todavía anda acá en la capital, luego va para Guatemala. Qué bueno, ha sido Sí. trotamundo. Amén. La pregunta era en la que nos quedábamos. ¿Qué nos incita a traicionar? Bueno, yo en esta última intervención... Antes de responder, vean las traiciones de la Biblia. Les voy a poner 3, 4 ejemplos nada más. Adán y Eva, José, David, Pedro. Yo estaba meditando de que... Gaby. No, que vos me has traicionado. Me traicionaste. Bueno, en el caso de David yo podría decir, para sacar una analogía, ¿verdad? Sí. El ocio, por ejemplo, la ambición de poder, en el caso de Adán, por decir algo, nuestra falta de comunión con Dios también, y de seguir sus mandamientos, sus órdenes. Hermana Marta. De José, la envidia. Lo envidiaban. Y esa envidia afectó a José, pero también lo ayudó a ser un hombre de bien. Y es lo que debemos de aprender todo en medio de la traición. Gaby. Coincido porque lo mismo que dice la hermana. No, como que tú eras bichito de los de la escuela bíblica, que es lo mismo que él iba a decir. No, creo que también la envidia, pero también la falta de amor en la persona. Porque si yo de verdad amo a una persona, ¿por qué la voy a estar envidiando? ¿O por qué le voy a hacer algo que sé que le va a lastimar? Eran sus hermanos. La hermana Marta, por ejemplo. Eran sus hermanos, espérenme hermano, sí. permítame. Eran sus hermanos y eran los hijos de Dios, la primera creación de Dios. Y amaban a Dios. Sí, hay una cosa, me corrigen si, no solo quiero un poco hacer como una especie de comparación con lo que la hermana Marta decía con los jóvenes. Porque algo parecido pasó con el papá de José. Lo amaba más que a sus hermanos, dice la palabra. Entonces eso genera en los otros hermanos un sentimiento. Y a nosotros nos pasa eso con nuestros hijos, por ejemplo, que alabamos algunas virtudes que tienen algunos y no sabemos el daño que le estamos haciendo al otro. Entonces hay cosas que comienzan muy sutilmente. Sí, no, pero usted entonces está sugiriendo que incitamos a las demás personas a ser traicioneros.
lo que logré entender. De alguna- Lo que logré De entender. alguna forma, sí. Ujú. Promotores de la Promo- traición. Sí, Es hermano decir, Naúm, palabra, ¿sí? díganos la respuesta suya. Bueno, en el caso de que nos motiva siempre a traicionar, una de las razones puede ser porque me siento inferior a otra persona, me siento incapaz y como dijo alguien por ahí, de esta manera fácil me lo voy a bajar, me lo voy a poner en esta línea para que sienta que él, aunque si digan que es una gran persona, que tiene un gran valor, pero yo me voy a someter a bajarle ese valor, a esa forma que tiene de vida, para que digan al final que él no vale nada y que él al final diga en sí mismo no vale nada. Entonces, podemos llegar a eso, ¿verdad? Porque si hay una situación como esa, podemos llegar a decir, bueno, entonces al final yo no valgo nada porque la gente cómo me trata. Pero no es así. Siempre hay que saber que hay una situación propia de Dios en nosotros y eso nos hace valer que en el tiempo, por lo que puede pasar, siempre Dios nos va a respaldar si somos con un buen sentir, con un buen vivir ante los demás. Es que, Siempre Dios nos va a respaldar, correcto. a pesar de lo malo de otra persona que sea Que nos han motivada. hecho, Ajá, correcto. que nos han hecho ese mal así. La situación es que en el momento de la traición nosotros nos sentimos más que incapaces en todo. Así es. En todo. Incapaces. En todo. Y lo primero que hacemos es buscar otra persona. Exactamente. No buscamos de Dios en el momento. Como dice el dicho común, Ahora, buscamos quien la pague, no Quien quien la dé. pague, les voy a decir mi respuesta, y el hermano Aníbal la dijo en su intervención, la avaricia. No hay nada que no, toditos tienen el factor común. ¿Cuál fue el factor de Adán y Eva? La avaricia de querer ser igual a Dios. Sí, José, la avaricia de querer acabar con el hermano y de querer ellos ser los queridos del padre. exacto. David, la avaricia de tener más mujeres. No lo alcanzaron. La que no le alcanzaba, las que tenía, era un montonazo lo que Pedro, la avaricia de seguir viviendo le llevó a negar a Jesús, porque si decía así soy, lo mataban junto con él, era su pensamiento. ¿Qué hizo Pedro? Se fue a llorar, porque había traicionado. ¿Qué Lo hizo había Adán negado. y Eva? Lo escondieron. Se escondieron, porque le habían fallado a Dios. ¿Qué hicieron los hijos? Mintieron. Ninguno de ellos, David, ¿qué hizo? Mandar a matar al otro para esconder su traición. ¿Sí? Traicionó a la mujer y al amigo porque lo mandó a matar definitivamente. ¿Y cuál fue el resultado de todos ellos? El castigo. ¿Por qué? Porque no buscaron de Dios en el momento que debían de hacerlo. Lo que hicieron posteriormente. Lo que hicieron posteriormente, pero tuvieron que pasar Es correcto. por un dolor. Así es. Hablando cuando nosotros traicionamos, Exacto. definitivamente. Ahora voy a la segunda pregunta. Pero yo antes que vaya a la segunda le quiero decir que las personas que Amén. traicionan, en vez de buscar ayuda, se van para los mismos traicionadores. A seguirle hacen metiendo, hacen un sí, equipo. sí. Entonces ellos se sienten bien acogidos porque están en la posición que ellos quieren tener. Ay, aquello, este me va a ayudar a traicionar más. Entonces yo siento que la verdad las cosas que no somos pobres de dinero, sino de mente. Amén. Y entre los mismos traicioneros no hay una cuestión No hay una verdadera. ayuda. No, y la Porque situación entre ellos es mismos también. cuando les toque Incitan a la enfrentar. venganza. Sí, Ahí Sí, viene, allí sí. sí va a ser una guerra. Así que bien. cuando les Total. toque enfrentar la realidad de la traición. Y En van a todos llevar ellos hay un traición factor para común. donde salieron. Hay un factor común en todos ellos. ¿Sí? El dolor. El El dolor. dolor que se causan ellos por medio de la traición. ¿Qué hizo Pedro? Agarremos solo a Pedro. Cuando se encontró con Jesús resucitado. Lloró. Y lloró amargamente. Señor, le dijo, tú sabes que te amo. A pesar de que te traicioné, tú sabes que te amo. Y en la condición donde él estaba, porque no estaba en la ocupación que Jesús. Que correcto lo dejó, Sí, sino sí. que incluso había traicionado también Sí. la fe que Jesús le había Sí, puesto exactamente, y la todo eso lo visión había que le había dejado atrás. dejado, correcto. Sí, perdón hermano que lo interrumpa, pero siento decir esto. Esa escena entre Pedro y Jesús posterior a la traición, cuando Jesús lo Lo busca confronta. y Pedro le repite esto, ¿verdad? Que él sabe que lo ama y Jesús sabe que lo ama. Lo comparo cuando pasen las parejas. ¿Cuál es la reacción de las parejas?
Es que en todo tipo de relación, Sí. es todo Es tipo decir, de relación. una de las formas de cómo unir una traición es tomando esa actitud que Pedro tomó y que Jesús tomó, de olvidar la traición. Cuando dejamos que Jesús entra en nuestro corazón, Las por cosas medio de cambian. la traición, Sí. medio de la traición, el trauma se va. Sí. Porque ¿qué pasó después de eso? De Pedro. Fue el primer gran Sí. predicador de predicadores. ¿Cuántas almas no ganó ese inculto? Ajá. Y nosotros seguimos hundidos, nos hundimos. José, si se hubiera quedado con la traición de sus hermanos, no hubieran libertado al pueblo de Israel, se hubiera muerto de hambre al final. ¿Sí? Noé, si no se, perdón, Adán y Eva, si no se hubieran puesto a cultivar y a hacer cipotes, no hubiera habido procreación en la tierra. Y David, si no se hubiera arrepentido, no hubiera nacido Salomón. Y cada uno trae una, como decía el hermano propósito. Naúm, un Sí. propósito, como Sí. decía la hermana Marta, hay un Porque sabe propósito. que la Sí. traición trae 2 puntos. Sí, lo que decía Viene usted, la de bendición. arriba, ¿Sí? O lo fortalece. o lo fortalece. Correcto. Y gloria al Señor porque a mí me fortalece. Aleluya. Amén. Ahora. Por cuestiones de tiempo, su pregunta. Oye, a eso iba. Gracias, sobrina. Vamos, Eso iba. vamos, La otra pregunta. A Oiga, ver. pongan atención. A todos nos han traicionado. Sí. Y nos ha dolido. ¿Sí? Y hemos llorado. ¿Y qué pasa cuando nosotros traicionamos a Dios? Esa es la pregunta. Si no, yo quiero ¿Cómo que se le- siente no, Dios con yo- nosotros? ¿Cómo se siente Dios Yo- ante siente Dios nuestras con traiciones? nosotros? Y seguimos haciendo lo mismo. Sí, que nos Y lo responda. tremendo que el que traiciona dice no se dio cuenta el hermano, la hermana o la persona, pero Dios lo... No, ahí es donde yo tengo que tener temor. Entra Ahí vamos a eso, Sí, eso, no, yo lo que eso. quería decir es Así que es, el el que hace temor. las preguntas que nos da de la respuesta. No. Ya te igualó el profe. Díganos quién es. ¿Cómo se siente? Sí. Sentí eso. ¿Cómo se siente Dios ante la traición? La Biblia nos manda a hacer tantas cosas lindas. Nunca nos manda a hacer nada feo. Nada feo. Ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Y si les pregunto a cada uno de nosotros a quienes le hemos predicado, no en la iglesia, nada, eso ya es el culto que le debemos a él. Amén. ¿Sí? El que le estamos predicando nosotros, que hemos encontrado en la calle. En el trabajo. ¿Y no estamos traicionando a Dios? Y eso no lo Entra igual. ¿Cómo se siente Dios ante Sí. tu acción, Gaby? Quizás le duele. Quizás. Quizá. Estuvo bueno también. Creo que sin duda. Creo que si a nosotros nos duele eso, sin duda a Dios también le ha de doler que nosotros no estemos haciendo lo que Él nos manda a hacer. Claro. ¿No? Y lo bueno que cuando reconocemos eso, ahí es donde llegamos es a decirle, Señor, perdóname. Amén. Porque ahí está la victoria. Sí. De reconocer es de valientes. Y de escondernos, Pero el 99.5 de los que nos están escuchando, nos van a seguir escuchando, hacen eso, hermana Marta. Señor, perdóname, fallé. Yo he pasado no solo en una ocasión, el Señor me ha puesto, anda a orar por un enfermo, anda a orar por un enfermo. Nunca hago el tiempo. Y Y se se murió. murió. No lo ya vuelvo a me, hacer. ya me ha No lo pasado. vuelvo a hacer. Y después me hablan y se murió. Ya me ha pasado y ¿Sí? qué mal se Sí, siente sí. uno. Oye, ¿y cómo se sentirá Dios? Exacto. ¿Cómo se sentirá Dios? Ey, me fallaste. Y viene la conciencia que decimos nosotros, pero es el Espíritu Santo. Pero no llega usted nos como mucho ahí del constrita. muerto, perdóname, yo no le escucho. No, yo ni me acerco. Como yo ya siento que cuando esté muerto y si supiera, hermana Marta, la traición de ella no le escucha. A la olla me acerca. No. Sí, muchos hacen eso, en serio. O se van a la tumba a pedirle perdón. ¿Cuál? Andate de rodillas a tu lugar secreto y anda, ponete a cuentas con Dios, porque fue Dios que te mandó. Fue Dios que te mandó a hacer varias cuestiones y no las hemos hecho. ¿Y cómo nos sentimos cuando Dios nos manda y hacemos lo que nos manda? ¿Será que Dios perdona esa situación cuando una persona muere? Te ¿Será contesta que- Gaby. o sea, como dice la hermana Marta, ¿va? Ya después de muerto y esa persona ya hasta sepultada está, aunque uno le pida perdón a Dios, ¿será que eso Dios lo perdona? Dice que si entre las dos usted y yo le digo, yo vengo para que mi nudo se desate. Ajá, muy bien. Usted sí, hermana, yo lo recibo.
se reviente el nudo. Sí. Pero si no tengo la respuesta y la muerta, ¿cómo me lo va a dar? Es en vida. Y ese arreglo ahí se dará o no se No dará. vamos a venir a decir, sácalo del purgatorio y llévalo al infierno. Es en vida que tenemos que tener. En vida, todo en vida. Todavía el hermano Aníbal está analizando. Hablemos de lo que pasa Sigue después de todavía la el muerte hermano el otro mes. recepcionando, siervo. Sigue recepcionando el siervo. Sí, Ahí no, es está, que ahí yo está. creo que la oportunidad la tenemos hoy. Amén. Y en Es vida. ahora, en vida y todo. Correcto. La única forma de redimirnos es ya. Amén. Yo quiero hacerle una invitación a todos aquellos que nos están escuchando. Este viernes tenemos vigilia. Amén. 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 Tenemos vigilia. Y Amén. empieza a las 8 de la noche este viernes. Aleluya. Me olvidó la fecha. 25 de 24. 24 de marzo hay una vigilia Abril. poderosa del Aleluya. Ministerio de Abril. Fuente de Amor de los Jóvenes, Generación de Amor, y del Ministerio de Escuela Bíblica Niños Creciendo en Jesús, Niños Tesoros del Rey. Sí. Vamos a estar ahí, ¿verdad? Con un predicador invitado, no se quede para que vaya Aleluya. a recibir esa bendición. Dios va a usar ese instrumento, ¿verdad? Es sorpresa, viene desde Argentina. Perdón. Dante Andrade. El tema de la vigilia es: el Señor nos ama con amor eterno. Amén. Dios nos ama con amor eterno. Sí, tuve la oportunidad de estar en el templo de hermanas, me dio mucha alegría y quiero aprovechar de enviarle un saludo a hermana Cris. Yo contenta que decía que nos iba a pagar este. Sí, Voy a aprovechar que se lo puede cancelar. gloria a Dios, Amén. así que Así, saluda a hermana Crisia. Cris, así la hemos extrañado hoy, espero Está que nos trabajando. escuche. Y que no vino. Está trabajando hermana Crisia para la vigilia. Gloria a Dios. Amén. Así que, por si quieren ver a los pastores, a la hermana Crisia y conectar mejor con Dios, hay que dar la invitación para la próxima vigilia. Y también con el predicador. No sé quién es el predicador. Pero bueno, queda la invitación. Hermano, no, jálele las Así orejas. que, Lo bueno es que familia, se me queda viendo, no sé quién es. es que no sí, Hermano Nahum iba a predicar. Gloria a Dios. Sí, hermana Gaby, humildemente. Amén, bien, así que queda la invitación, familia, Amén. esperamos que este tema haya tocado tu corazón, que haya dado la apertura para poder perdonar. Así Amén. que Dios les bendiga. Amén. Nos vamos entonces. Dios me les bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.